Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de los planes. En algún momento y en algunos sectores de la cristiandad se piensa que hacer planes es falta de fe. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña, número uno, que Dios es un Dios de planes, y número dos, que Dios no tiene nada contra que el hombre de fe haga planes, pero esos planes deben estar sujetos a la voluntad de Dios. La palabra en Proverbios capítulo 16, entre los versículos del 1 al 9, tiene por lo menos 3 pasajes que nos hablan de los planes. El primero dice, es en Proverbios 16, 1 al 3, dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. También en Proverbios 16, 7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Y en Proverbios 16, 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Todos estos pasajes nos hablan de la necesidad, de la importancia de hacer planes, pero de poner nuestros planes delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene planes para nosotros. En Mateo capítulo 7, versículo 21, nos dice que que los que hacen la voluntad de Dios entrarán en el reino de los cielos, y entrar en el reino de los cielos es entrar en la plenitud de la vida y las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, nuestros planes, para que sean planes de bendición, necesitan estar dentro de la voluntad del Señor. Por el otro lado, también la palabra en Jeremías 29:11 nos recuerda que el Señor tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Y esos planes, de acuerdo a lo que nos enseña Proverbios 4:18, son para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, para perfeccionarnos cada día, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, para que cada día de nuestras vidas sea mejor y sean mejores y más plenos, como dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10, y en tercera de Juan capítulo 1, versículo 2. De tal manera que está bien hacer planes para el año que está comenzando, pero necesitamos hacer esos planes conforme a la voluntad de Dios. Dios es el creador de los días, de las semanas, de los meses, de los años. En Génesis capítulo 1, versículo 14, dice la palabra: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. O sea, si bien es cierto, Dios se mueve en su tiempo, que es el kairos de Dios, también Dios establece el cronos para el ser humano. Y la palabra, por el otro lado, dice también en Daniel capítulo 2, versículo 21, que Dios cambia los tiempos, y uno de esos cambios de tiempos es cuando comienza un nuevo año, y ese nuevo año nos da 2 oportunidades. La primera, de evaluar lo que hicimos en el año anterior y corregir lo que está mal de aquí en adelante, y de seguir desarrollando lo que estuvo bien en nuestras vidas en el año anterior. Es un tiempo para evaluar nuestros caminos. La palabra, que también es algo que el Señor nos dice, que nos examinemos constantemente para ver si permanecemos en la fe. Y por el otro lado, el Salmo 119, 59 también nos recuerda que consideremos nuestros caminos y volvamos nuestros pies a sus testimonios. De tal manera que el cambio de año, como ya mencioné, es la oportunidad de resolver, restaurar, renovar lo que hemos hecho mal en el año anterior, lo que han sido nuestros propios caminos, que nos han parecido derechos en nuestra propia opinión,
pero que su fin no ha sido un fin bueno. Y por el otro lado es también la oportunidad de seguir construyendo sobre lo que hemos hecho bien en el periodo anterior, es decir, amoldar todos los planes de nuestra vida hacia lo que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y aquí es importante hacer una diferenciación. La diferenciación entre un sueño, entre un deseo y entre un propósito. El deseo es algo que nos gustaría alcanzar, pero que simplemente se queda ahí como un deseo, si se realiza bueno, si no, no. El sueño es algo que esperamos alcanzar algún día, pero que también se queda ahí sin ninguna acción. Simplemente es algo que estamos esperando para el futuro, mientras que el propósito es algo que queremos alcanzar, que lo tomamos como la visión para nuestras vidas y tenemos un plan para lograrlo. O sea, el propósito de nuestras vidas se debe convertir en un plan. Muchas veces nosotros al principio del año hacemos una serie de un ejercicio de intenciones para el año siguiente, pero esas intenciones son solamente deseos, son solamente sueños, porque no los acompañamos de un plan. Por ello, la palabra de Dios nos dice que planeemos, pero que planeemos conforme a la voluntad de Dios para que nuestros planes se cumplan, como dice la palabra en el Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O como dice Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre, cuando los planes del hombre son agradables a Dios, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. De tal manera que el primer punto a considerar para planear nuestro año, para que nuestro año nos vaya bien, es que nuestros planes sean planes conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y se corresponde con esos planes de bien que Dios tiene para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Y es importante que usted y yo planeemos nuestro año. ¿Por qué razón? Porque si no lo planeamos, vamos a ser como un velero, va a ser llevado a donde sea por el viento, va a ir sin dirección, vamos a caminar sin dirección, y la palabra de Dios dice que un pueblo sin visión, un pueblo sin dirección, se desenfrena. Si usted no tiene un lugar a donde quiere llegar en el año, ya está ahí, y su vida va a seguir siendo lo mismo. En lugar de ser una vida que vaya en prosperidad, en aumento, vamos a seguir en el mismo lugar, dando vueltas en redondo, en un círculo vicioso. Necesitamos hacer planes para que nuestra vida tenga un sentido, porque Dios nos hizo con un propósito, con el propósito de que nuestras vidas fueran en aumento cada día, que nuestras vidas fueran en crecimiento, de tal manera que aprovechemos este principio de año para planear lo que esperamos que sea nuestro año, pero hacerlo de la mano con el Señor, de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, poniendo nuestros planes delante del Señor. El día de mañana, en la primera perla del día, en la mañana, vamos a hablar acerca de cuáles cosas necesitamos considerar para que nuestros planes entren dentro de la voluntad de Dios, de tal manera que les esperamos el día de mañana para continuar con este tema. Bendiciones, que tengan un lindo día y muchas gracias por conectarse, y nos vemos en la próxima perla de la palabra. Un abrazo.